Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentraremos en la perspectiva de JP Morgan Asset Management sobre la economía global y los mercados para el que queda de 2024. Es como si tuviéramos una bola de cristal. Exactamente. Y nuestra guía en esta aventura es Lucía Gutiérrez Mellado. Ella es directora de estrategia para España y Portugal de JP Morgan. Genial. Pues empecemos con su análisis. Lo primero que destaca es su visión del crecimiento económico global. Prevén que continúe, pero con un matiz. Sí, prevén una desaceleración en comparación con los últimos meses. O sea, habrá crecimiento, sí, pero no la expansión explosiva que algunos esperaban. De hecho, anticipan un crecimiento desigual en diferentes sectores. Y aquí es donde se pone interesante. JP Morgan señala varios factores que sustentan este crecimiento continuo. Uno de ellos es el buen desempeño del sector servicios. Lo fascinante es el contraste que resaltan. Mientras que el sector servicios va viento en popa, el sector manufacturero se está quedando rezagado. Es una situación un tanto ambigua, ¿no? Totalmente. Y uno se pregunta, ¿qué significa esto para el ciudadano de a pie? Un sector servicios fuerte es bueno para el empleo y el consumo, pero un sector manufacturero débil podría implicar problemas en la cadena de suministro o precios más altos para ciertos bienes. Es una interacción compleja de factores. Sin duda. Y luego está el impacto de las medidas de estímulo, particularmente en Estados Unidos. JP Morgan considera que están ayudando a apuntalar las economías de todo el mundo. Claro, hablando de la economía global, la pregunta del millón es, ¿se avecina una recesión? ¿Qué opina JP Morgan? Bueno, reconocen que una recesión es inevitable en algún momento, pero la buena noticia es que no la ven a corto plazo. De hecho, afirman que no ven ninguna burbuja a punto de estallar. Eso debería tranquilizarnos un poco, ¿verdad? Desde luego. Pero seamos realistas, siempre hay riesgos. ¿Cuáles son algunos de los factores que podrían desbaratar esta perspectiva positiva? Esa es la pregunta clave. JP Morgan señala algunos aspectos a los que hay que prestar mucha atención. La inflación, por ejemplo, aunque esperan que la desinflación, es decir, la caída de la inflación, continúe tanto en Europa como en Estados Unidos. También mencionan algunos posibles obstáculos. ¿Son cuáles? Bueno, advierten que los recientes huracanes podrían distorsionar los datos de inflación, haciéndola parecer más baja de lo que realmente es. También señalan una disminución más lenta de lo esperado en la presión salarial, lo que podría mantener la inflación elevada durante más tiempo. Entiendo. O sea, la inflación está bajando, pero quizá no tan rápido como nos gustaría. ¿Y qué pasa con los tipos de interés? ¿Cómo encajan en este panorama? Bueno, JP Morgan prevé que los tipos de interés sigan bajando, en consonancia con la desaceleración de la inflación. Pero aquí está la trampa. No creen que vuelvan a bajar a los niveles extremadamente bajos que vimos en el ciclo anterior. Predicen un aterrizaje suave, lo que significa que los tipos se estabilizarán en niveles más normales y sostenibles. Tiene sentido. Y esto tiene implicaciones para todos nosotros, ¿no? Podría afectar a cosas como las hipotecas, el rendimiento de las inversiones, incluso el coste de los préstamos para las empresas. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto clave del análisis de JP Morgan, las implicaciones para la inversión. Profundicemos en eso en la segunda parte de nuestra inmersión. Volvemos enseguida. A pesar de esos posibles vientos en contra, JP Morgan se mantiene optimista sobre la renta variable, es decir, las acciones. Entiendo. Pero ¿a qué se debe ese optimismo? ¿Cuál es su razonamiento? Bueno, todo se reduce a los beneficios empresariales. Proyectan un crecimiento continuo de los beneficios, lo que debería ser bueno para los precios de las acciones. Pero mencionaron que esperaban rendimientos más modestos, en comparación con el rendimiento de principios de este año, ¿verdad? Sí, ese es un punto importante. Reconocen que las valoraciones ya son bastante altas, después del reciente repunte del mercado. Así que aunque todavía ven potencial alcista, están moderando un poco las expectativas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestros oyentes? Si están invertidos en el mercado de valores, deberían ajustar su estrategia. Esa es una gran pregunta. Y creo que la conclusión clave aquí es ser realista. No esperen las mismas ganancias desmesuradas que vimos a principios de año. Podría ser el momento de ajustar su cartera, para reflejar esta perspectiva más moderada. Es un buen consejo. Es fácil dejarse llevar por la euforia cuando el mercado está en auge. Pero es importante recordar que ese tipo de rendimientos no son sostenibles para siempre. Exactamente. Se trata de encontrar el equilibrio entre riesgo y recompensa. Hablando de riesgos, JP Morgan también ha destacado algunos factores que podrían afectar la rentabilidad de la renta variable en los próximos meses. Uno de ellos, como ya hemos comentado, es la inflación. Si resulta ser más persistente de lo previsto, podría obligar a los bancos centrales a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo, lo que podría frenar el crecimiento económico. Así es. Otro factor a tener en cuenta es la evolución de los beneficios empresariales. Si bien JP Morgan espera que sigan creciendo, también advierte de que el ritmo de crecimiento
podría moderarse en los próximos trimestres. ¿Y qué hay de los riesgos geopolíticos? ¿Cómo podrían afectar a los mercados? Los riesgos geopolíticos son siempre un comodín. Las tensiones comerciales, los conflictos armados, la inestabilidad política. Todo esto puede afectar a la confianza de los inversores y provocar volatilidad en los mercados. Es algo que hay que vigilar de cerca. Sin duda. Parece que hay muchos factores en juego. ¿Qué consejo le darías a alguien que está intentando tomar decisiones de inversión en este entorno tan complejo? Creo que lo más importante es tener una estrategia de inversión bien definida y diversificada. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta. También es fundamental mantenerse informado sobre la economía y los mercados. Un consejo muy sensato. Y hablando de mantenerse informado, recordemos que JP Morgan también ha analizado la evolución de diferentes sectores. ¿Hay alguno que destaque especialmente? Sí, como mencionamos antes, el sector servicios se está comportando muy bien, impulsado por el consumo. También ven potencial en el sector tecnológico, que sigue innovando y creciendo a un ritmo rápido. Es interesante ver cómo la tecnología sigue siendo un motor de crecimiento, a pesar de las incertidumbres económicas. Exactamente. Sin embargo, también hay sectores que están teniendo dificultades, como el manufacturero, que se ve afectado por la debilidad de la demanda global y las tensiones comerciales. Es un recordatorio de que la economía global es un sistema complejo, con diferentes sectores que evolucionan a ritmos distintos. Totalmente. Y esta disparidad en el rendimiento de los distintos sectores es algo que los inversores deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. En definitiva, el análisis de JP Morgan nos ofrece una visión general bastante completa de la situación económica actual y las perspectivas para el futuro. Hay motivos para ser optimistas, pero también hay que ser conscientes de los riesgos. Así es. La clave está en encontrar el equilibrio entre optimismo y prudencia. Y en seguir profundizando en estos temas, por supuesto. Por eso te invitamos a que te quedes con nosotros para la tercera parte de nuestra inversión, donde analizaremos en detalle los riesgos potenciales que podrían afectar a la economía global. Retomando nuestra conversación, JP Morgan también ha señalado algunos riesgos que podrían empañar este panorama positivo. Cierto. Hablamos de la inflación. ¿Qué más? Bueno, otro factor de riesgo clave es que los bancos centrales cometan un error en su política monetaria si suben los tipos de interés demasiado rápido o los mantienen altos durante demasiado tiempo. Podrían provocar una recesión. Tiene sentido. Es como caminar por la cuerda floja, ¿no? Deben encontrar el punto justo para controlar la inflación, sin estrangular el crecimiento. Exacto. Y luego están los riesgos geopolíticos, que siempre son difíciles de predecir. Guerras, conflictos comerciales, inestabilidad política. Todo esto puede impactar en los mercados y la economía global. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo interconectado, donde los acontecimientos en un lugar pueden tener repercusiones en todo el planeta. Precisamente. Otro riesgo que JP Morgan destaca es el aumento de la deuda global. Tanto los gobiernos como las empresas han acumulado niveles de deuda récord, y esto podría ser un problema si las tasas de interés suben o el crecimiento se desacelera. Suena preocupante. ¿Y qué hay de los riesgos de la tecnología, la inteligencia artificial, la ciberseguridad? Son factores a tener en cuenta. En Túnez, la tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso, y esto conlleva oportunidades y riesgos. Por un lado, la innovación puede impulsar el crecimiento económico y mejorar nuestras vidas. Por otro lado, también puede generar disrupción en el mercado laboral, aumentar la desigualdad y crear nuevos desafíos éticos y de seguridad. Es un arma de doble filo. Entonces, teniendo en cuenta todos estos riesgos, ¿cuál sería el consejo final para nuestros oyentes que buscan navegar por este complejo panorama? Creo que la clave está en mantenerse informado, ser flexible y estar preparado para adaptarse. No hay una fórmula mágica, pero la información, la diversificación y una buena dosis de prudencia pueden ayudar mucho. Unas palabras muy sabias. En definitiva, la perspectiva de JP Morgan nos ofrece una valiosa hoja de ruta para entender el panorama actual. Y los retos que nos esperan nos han dado mucho en qué pensar, ¿verdad? Sin duda. Y lo más importante es que ahora nuestros oyentes tienen las herramientas para analizar la información y tomar decisiones sobre sus inversiones y su futuro financiero. Exactamente. Y con eso concluimos nuestra inmersión profunda en la perspectiva económica de JP Morgan. Esperamos que les haya resultado útil e interesante. Hasta la próxima.